Muchas gracias, muy buenas noches. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista. En el día de hoy, o desde el día de hoy, comenzamos un programa que hemos dado en llamar Catalaxia, o Paraguay, que podemos llamar Cataláctica, el país de los intercambios, sin un objetivo común, la práctica permanente del yo te doy, tú me das, pero en realidad de suma cero, sin un objetivo común. Friedrich von Hayek, von Hayek, es el economista liberal de libre mercado que decía que en realidad el permanente ejercicio de la catalaxis nos lleva a no tener objetivos comunes. De hecho, el Paraguay es un país sin objetivos comunes, no es un hogar común. Estamos en este momento iniciando un nuevo periodo gubernamental con algunas características que son las que vamos a hoy discutir con otros dos economistas que estarán conmigo en la parte segunda, en la parte 2 del programa. Sergio Zapena, ex economista del Banco Central del Paraguay, y Wildo González, ex Banco Central de Chile, paraguayo ambos, pero que vive ya en Paraguay, Wildo. Nosotros podemos decir que el Paraguay es una sociedad de mercado, pero sociedad de mercado no es una economía de mercado, no es la misma cosa. Milton Friedman dice que tanto en el sistema económico como en el sistema político hay mercados. Y Eugene Fama dice que los mercados son eficientes cuando toda la información es libre, todos saben todo de todos, y entonces esa información transparente está reflejada en los precios. No existe un capitalismo de secuaces donde, como decía el actual ya presidente electo, ya en funciones, el presidente todavía electo, hablaba con los empresarios antes de asumir y decía, bueno, debemos ser sinceros, en el Paraguay el principal cliente es el Estado. El capitalismo de secuaces es un capitalismo donde los amigotes se ponen de acuerdo para venderle al Estado o para sobrefacturar al Estado, y como dice el Banco Mundial y el BID, tenemos una sobrefacturación que es el 3,9% o malgastos, incluyendo malgastos, que es el 3,9% del Producto Interno Bruto del Paraguay. Y tenemos una evasión dentro del capitalismo de secuaces, donde no hay mercado, donde la evasión en realidad facilitada por el Estado o por los hombres que administran desde el gobierno al Estado, que es aproximadamente 1.900 millones de dólares, una confesión de Oscar Orué aproximadamente un año atrás. Solo 4 de cada 10 empresas emiten factura, decía Oscar Orué hace poco más de un año atrás. Y sigo acá con mi análisis. James Buchanan, otro economista, de hecho dice luego y nos advierte que en la teoría de la elección pública rigen intereses egoístas, intereses donde hay 3 actores, dice el productor, estoy leyendo acá mi análisis que preparé, el consumidor y el político. El productor busca maximizar su beneficio a través del máximo precio posible que le puede cobrar al consumidor. No está mal. Y el consumidor procura maximizar también los beneficios por medio o alrededor del menor precio posible que él pueda pagar al productor. En un pague 2, lleve 3 descuentos de tarjeta, todas esas cosas que hacemos en los supermercados para maximizar el beneficio o del valor obtenido por los productos y servicios que compramos con el menor precio posible. Pero los dos, dice Buchanan, en algún momento dado llegan a un momento de equilibrio, dice, porque el mecanismo de precios hace que medio que se igualen más o menos la oferta y la demanda en un punto tal en donde ellos quedan conformes. Pero ¿qué pasa con el tercero? Que está mirando por encima del cerco, Coraari se dice en guaraní, a ver cómo robarle al productor o al consumidor, y es el político. Ese político que malgasta el 3,9% del presupuesto, el 3,9% del PIB, perdón, dentro del presupuesto de gasto de la nación, malgastando o robando 1.600 millones de dólares. O ese político ñaró que permite
que haya una economía subterránea, informal, en algunos casos criminal. El Paraguay es el segundo país en los mercados del crimen, según la Interpol y la Unión Europea y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, unos informes que he estado leyendo hace poco. 21,2 mil millones de dólares es la economía MAU en el Paraguay, informal, subterránea, criminal. Entonces, ese político que vende, crea normas y vende su incumplimiento, ese también está dentro aquí de los actores egoístas de Buchanan. ¿Y cómo le frenamos a ese tipo? Porque ese político, su naturaleza y sus pasiones desenfrenadas, egoístas, ambiciosas y maliciosas, que también tiene el productor y tiene el consumidor, él no es un extraterrestre. Ustedes creen en lo que le dicen los políticos en las campañas y le dicen, no, tranquilo, no vamos a vivir mejor. No, en realidad, o aparecen en los comedores populares haciendo facha de que ellos también comen y viven como la gente normal. No, ellos son igualmente egoístas como el productor y el consumidor, pero no están en un sistema de precios. Al contrario, tienen la lapicera y tienen el poder, inclusive tienen el monopolio de la fuerza física, los políticos. ¿Y cómo le frenamos? Y solo la democracia. Solo un contrato social que exista puede frenarle, y solo el control, solo la oposición. El que gana la elección no gana todo. Tiene que tener el control de la oposición, tanto en el legislativo y también incluso en el Poder Judicial. En la Contraloría debería estar en manos de la oposición para que ese ñaró, ese egoísta, ese ñembrajuy, que es también el político, no se le vaya la mano y entremos en un déficit fiscal que vamos a enseguida hablar con los colegas economistas que me van a acompañar de aquí a poco. Entonces, basado en el principio del interés afectado, que es la democracia, solo así se puede mitigar la ambición y el egoísmo del político. Más adelante, Arrow, otro economista, dice luego en su teoría de la elección social que si se tienen dos o más actores en una elección y tres o más alternativas, no es posible luego tener un sistema de votación que generalice las preferencias de los votantes hacia un aspiracional social compatible con el bien común de la comunidad. Valga la redundancia. Eso es porque las preferencias no son transitivas. Voy a explicar. Si la gente prefiere A sobre B y luego prefiere a B sobre C, no por eso prefiere a A sobre C. No existe una democracia que satisfaga a todos. Es imposible, cuidado con eso. Quiere decir que algún grado de dictadura siempre existe en el sistema, en los mercados que existen, como dice Milton Friedman, en el sistema político. John Nash también nos advierte luego, la mejor decisión individual siempre va a ser nomás luego, dice John Nash, la peor decisión grupal, porque todos los jugadores de los mercados tienen su estrategia, pero todos saben de la estrategia de los demás. Nadie puede modificar tanto su juego porque todo es transparente y maximizan sus beneficios todos hasta donde le permite la estrategia del otro. Esa es la teoría de los juegos donde hay un equilibrio que podría representar de alguna manera la contradicción a lo que decía Arrow. Y finalmente me quedo con este. Ha Jun Chang, él es un economista coreano que me gusta mucho, dice, la economía pura. Siempre hay contaminación de la política. Si consideráramos a la economía de mercado, el mercado no existe. Son puras relaciones de poder. ¿Qué tal? Son puras relaciones de poder. Y sus 5 razones, y con esto termino, después hablo del pensamiento crítico. La economía trata en gran parte sobre políticas de Estado y de gobierno, número 1. Número 2, las teorías económicas y las políticas públicas en materia económica y social se influencian nomás luego mutuamente. Las teorías económicas contienen juicios de valor políticos, no son asépticas en la búsqueda de la maximización del beneficio para todos. La economía trata de relaciones de poder dentro de la dialéctica de intereses en conflicto que están siempre presentes en la política y por ende también en la economía. Y el poder y la política son fuerzas irracionales que afectan la supuesta racionalidad con la cual calculan
o piensan y actúan, supuestamente esto, los actores económicos. ¿Qué vas a hacer delante de la irracionalidad de un Calé que mete clientes políticos en el aparato del Estado? ¿Verdad? Y viene Fernández Valdovinos y le dice, che, tenemos que gastar menos para poder para poder volver a la convergencia fiscal legal del 1,5% de déficit nomás sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué vas a hacer contra la irracionalidad política de quienes tienen que meter sus niñeras de oro? Jugadores de fútbol y todo entraron ya en el presupuesto público. Jugadores de una ciudad acá cercana, creo que era justamente de Itagua. Entonces, con esto yo digo lo siguiente. La catalaxia, tal cual hemos dado en llamar a este programa, tiene tres grandes objetivos, vertientes o visiones. En primer lugar, el ejercicio respetuoso y tolerante, ¿verdad?, de lo que yo le llamo el pensamiento crítico. El critical thinking. En primer lugar, que todo pensamiento tiene un objetivo. En segundo lugar, que se basa en supuestos y en hipótesis. En tercer lugar, que se fundamenta en datos y en evidencias. Si se puede, cuantitativa para no entrar en el ñereí. En cuarto lugar, que se hace desde una perspectiva, inclusive ideológica, pero si vos aclarás de entrada ya cuál es tu perspectiva ideológica, ya nadie te puede discutir, porque estamos en una democracia y la economía tiene opiniones divergentes, muchas veces contradictorias, como la política, y tenemos que saber respetarnos por los paraguayos. No podemos acusar ya personalmente, vos sos zurdo, vos sos un bandido, vos sos LGBT, vos sos PEA, vos sos AMOA, y no tener la concepción del pensamiento crítico para poder conversar los paraguayos como gente civilizada. Y por último, tiene que llevar a una conclusión. Emmanuel Kant, filósofo, porque al final de cuentas los economistas somos un poco de filósofos también, y este editorial que estoy haciendo es un poco de filosofía, dice luego, en el reino de los fines, dice el filósofo, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio, y en Paraguay parece que todo tiene precio nomás, puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, y lo que falta en Paraguay, lo que se halla por encima de todo precio y por lo tanto no admite equivalencia, eso tiene una dignidad. Nosotros en Paraguay descubrimos, gracias a los norteamericanos, que se compraba por un precio a los diputados y a los senadores para el modelo trato apuape, como está tan de moda eso, buscar la reelección. Se sabía hasta cuánto se le pagaba a un operador para que vote o haga votar a legisladores por un precio a favor de determinadas políticas públicas que seguramente favorecerían a un grupo y desfavorecerían a otro grupo. Y con esta breve introducción les invito a que vayamos a una breve pausa. No estoy todavía acostumbrado en este programa a una breve pausa y ya traemos a dos economistas. Estos sí son invitados de lujo. En un programa que he visto ayer domingo había un invitado de lujo, pero era un tipo que se fue preso. Acá no vamos a traer a presos, sino que vamos a traer a verdaderos invitados de lujo para la discusión intelectual, la curiosidad intelectual, inclusive para contradicciones dialécticas que vamos a discutir y debatir acá, pero dentro del marco del respeto y dentro del marco del pensamiento crítico. No hagan zapping, todavía no llegó la novela de los lunes, que yo sé que a muchos les gusta esta producción paraguaya, en otro canal, pero creo que vale la pena que en vez de ver un noticiero sangriento, que también estarán viendo algunos o estarán queriendo ir, permanezcamos en este programa para conversar un poco sobre el presupuesto 2024 y el resurgir de un gigante para poder vivir mejor. Vea la tema, Ina. Muchísimas gracias y les espero enseguidita.
tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión Café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Aku tereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capicedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, Curupí. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 35% de ahorro, más 3 cuotas, sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Estamos de vuelta, gracias por ser fieles y continuar sin hacer zapping en este programa que hemos dado en llamar Catalaxia, la ciencia que estudia los intercambios sin un bien común. Pero ahora vamos a tener que hablar del bien común porque vamos a hablar del presupuesto 2024 que presentó el nuevo gobierno, que nos prometió que vamos a estar mejor, le tomamos la palabra, y por otro lado, que nos dice que para eso van a hacer resurgir a un gigante. Nosotros ya éramos gigantes, se murió parece el gigante, y ahora tenemos que hacerle resurgir. A veces algunos amigos me dicen a mí, cuando yo digo, che, esto es muy grande,
Y en Brasil sobre todo me dice, cadeo dinosaurio, dice. Eso quiere decir moón y la dinosaurio. O sea que nadie es tan grande como para algún día no desaparecer y nadie es tan pequeño como para no tener nunca ningún protagonismo en ningún mercado. Y me gustaría ver si podemos colocar una placa de lo que dice Keynes alrededor de el equilibrio en la economía. Dice, creo que debería estar preparado para argumentar que en un mundo regido por la incertidumbre, como estamos hoy, la incertidumbre pues, es asimetría de información, con un futuro incierto vinculado a un presente real, que ahora vamos a hablar, déficit fiscal, tuvimos mucha inflación, altas tasas de interés. Y dice ahí, no existe propiamente una posición final de equilibrio, dice Keynes, por eso que el Estado, él puede ser intervencionista, como la que se aborda en la economía estática. Y con esta introducción les doy la bienvenida a dos economistas, amigos, en primer lugar, Sergio Zapena, que está con su copiatina ahí leyendo ya, haciendo sus cálculos, sí. Y a mi colega también, Wildo González. Wildo es economista que trabajó en un banco central de verdad, estuvo en el timón de análisis, sobre todo macroeconómico, ecuaciones múltiples, econometría, etc. Y Sergio también trabajó en un banco central, en el Banco Central del Paraguay, y ambos tienen la característica de haber estudiado en Chile y haber hecho posgrados en Chile y conocer un poco la eficiencia, entre comillas, a pesar que después se fue un poco hacia atrás y ganó un gobierno progresista hace poco. Por lo visto había un desencanto en algún grado en la economía chilena. Buenas noches, Sergio. Hola, Víctor, gracias por la invitación. A Wildo también estoy con. Hola, Wildo. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por venir. En primer lugar, para entrar, vamos directo a los dices, como dicen algunos. Vamos directo a poner todas las carnes del asador. Pero espérame, Sergio, antes de tirar tu copiatín, que yo también tengo acá el mío. Y quiero leer algunas cosas. A Wildo le hacen una entrevista que leí, para que vea Wildo que te sigo. Salió hoy salió. Dice, ven factible emisión de bono, pero instan a cuidar la deuda. Wildo González. Él dice, guarda, como diría el argentino. Oye, Juan, diría el chileno, ¿verdad? No vayas a endeudarte tanto con esta presión tributaria seguramente y con esta capacidad. Y después viene acá, y enseguida, dice, otro gran economista también, César Barreto, dice, el gobierno prevé que el déficit cerraría en 4,1. Cuando dice déficit 4,1 es sobre el Producto Interno Bruto fiscal. Y 2,6 en el 2024 a fin de incluir el pago de deudas pendientes y solo en el 2026 1,5 que es la convergencia. Bueno, y por otro lado tenemos el presupuesto. Estuve mirando, yo voy a tirar mis datos, yo sé que puedo tener algunos errores. 15,5 más o menos en miles de millones. 15.500 millones de dólares. De los impuestos va a salir 5,5 más o menos. Una presión tributaria de 11. Deuda pública, dice 1.900 millones y recursos recaudados, la famosa fuente 30, que yo no sé qué quiere decir, yo le pongo nomás recursos recaudados por entes. Entonces 7, ya hemos dicho, 8, 1,9, 5,4, 15,5. Ese es el presupuesto que presentaron. Hay un poco de déficit fiscal. Este año 4,1, yo creo que va a estar 5. Para el año que viene 2,3 y así por delante. Me llamó la atención en la salud 1.097 millones de dólares. Y bueno, y según algunos es poco, 2,36% nomás del Producto Interno Bruto, y tanto Borba como la nueva ministra dicen que hay que ir a 6. Entonces le pregunto ya a Sergio de entrada, ¿es suficiente este presupuesto para las necesidades que tiene el país, Sergio? Y sí, no es suficiente. No es suficiente. Justamente estaba hablando con Wildo. Ese concepto de déficit fiscal es como un mito. Entiendo que los economistas tienen miedo de que al invertir, es como que tires agua en un charco donde hay agua. Si vos tiras donde hay un charco de agua va a rebosar. Pero si vos tirás dinero en un terreno que está seco, eso absorbe, la economía absorbe. Y hace falta poner dinero en los terrenos que están secos, como la educación,
la salud, la obra pública y la vivienda, ahí va a ser absorbido. Y esas son las bases para que crezca la economía. Si mirás el presupuesto 2024, le sacaron 100 millones de dólares a obra pública. De 720 millones de dólares que el año pasado invirtió, ahora van a gastar 615 millones de dólares. ¿A dónde llevaron esa plata? Eso redistribuyeron en salarios, aumentaron salarios en el área de educación y de salud, pero disminuyó la inversión. Y la inversión es endógena porque genera mayor productividad, supuestamente. Claro. Un Cuando tipo sano y un tipo educado produce más. Claro. Si vos invertís en la educación y en la salud, que son terrenos que vas a cosechar, eso va a hacer que la economía crezca y también la recaudación indirectamente va a subir. Bueno, pero acá dice, bueno, este gobierno fue muy claro y dijo, miren, no esperen de que subamos un punto porcentual ningún impuesto. ¿Y de dónde vamos a recaudar más? Y Oscar Uribé tiene que recaudar más 400 millones porque va a tener tecnología, va a tener inteligencia artificial y va a tener una superdirección. 400 millones. ¿Cuánto de eso es? 1% de lo que se recauda. 1%, perdón, 10%. 1% más del PIB. Del PIB anterior. Puedo errar una coma ahí. Así mismo. Y dice también, y no esperen de que el empleo venga del sector público, dice Carlos Fernando Baldovino. Ustedes, que son del 85 o del 95% de la generación de riqueza en Paraguay, vos solés decir que en Paraguay es 90-10, ¿verdad? La mayor parte del sector privado, el Estado es raquítico, casi no existe. De allí van a venir los empleos. Y dice Wildo, y Wildo nos advierte, dice, guarda con la deuda. ¿Qué decís, Wildo, al respecto? Mira, primero, no es como guarda con la deuda. Uno es eso. Y la otra cosa es que, mira, en ese sentido está el tema del déficit fiscal de este año, que dijiste que va a ser 4.1. El tema es que el gobierno va a tener que salir a financiarse afuera. Ahora, siempre es un tema salir a financiarse afuera porque depende mucho también de la credibilidad que tiene el país en los mercados financieros internacionales. Eso está muy ligado a un montón de variables que te miden como país serio o no. O sea, nosotros tenemos un grado de calificación que es bastante serio, estamos cerca del grado de inversión. Es complejo todavía llegar al grado de inversión, pero en algún momento vamos a llegar a eso. Entonces, depende mucho una de las cosas que depende mucho es hasta qué punto no se financia. Siempre está el análisis de sostenibilidad de deuda. Nosotros tenemos ahora, creo, un déficit, por lo menos en la administración central, en torno al 35% del PIB. Es bajo. Entonces, no es mucho. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a tener un déficit bajo. O sea, una deuda baja. Deuda pública baja. Que de hecho en un punto llegamos a tener 10% después de la reforma del 2003 y empezó a crecer paulatinamente porque nos fuimos financiando con deuda pública para financiar las inversiones públicas, lo cual es bastante razonable dentro de todo. Fue una fórmula que funcionó bien, pero que ya ahora tiene un tope. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando uno se va a financiar los mercados financieros internacionales, uno tiene que pensar cuál es la disponibilidad de recursos. Es distinto salir ahora que salir en un momento de estrechez de los mercados financieros internacionales. Ahora, la otra cosa también que uno tiene que tomar en cuenta los perfiles de emisión de deuda pasado. ¿Cómo es? O sea, nosotros los perfiles de deuda de emisión pasado, nosotros teníamos una serie de bonos, creo que tenemos unos 6 o 7 bonos, no me recuerdo ahora la cantidad, pero me van a disculpar probablemente la audiencia, el que estaba más al tanto de los bonos, pero la mayor parte de los bonos está centrado en una duración de 10 años, una madurez, o sea, una madurez de 10 años, no una duration, que es distinto. Entonces, el tema es que uno tiene un perfil de pago que va en torno entre los 1.000 a 1.500 millones, en torno a unos 2% del PIB, de acá a los 10 años. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en general? O sea, los gobiernos tratan de suavizar el perfil de pago de eso para que no genere estrechez. ¿Por qué? Porque es distinto que uno tenga un periodo de deuda grande y justo te pega un momento complicado en la economía internacional, te puede volver vulnerable a los shocks externos. Entonces, nosotros somos fuertes a los shocks externos. Nosotros tenemos condiciones macro sólidas, que la gente no ve eso, porque la gente no siente lo que, por ejemplo, siente Argentina, que al primer shock externo su tipo de cambio se va a la nube, la inflación se va a la nube. Tenemos una reserva también. Por eso también no tenemos problemas de desequilibrio cambiario. También, o incluso Brasil mismo, que vos siempre seguís la economía brasilera. Es distinto eso. Entonces, la única cosa nomás que la nota decía, y la sugerencia cordial que yo hacía a modo de sugerencia, casi como en el espejo retrovisor, que dice que los objetos pueden estar más lejos, más cerca,
pucha, mira, sería ideal que el gobierno salga de 10 años más para adelante. De hecho, eso va a servir mucho para algo un poco más técnico, que darle un poco de un perfil a la curva de rendimiento de los bonos soberanos. O sea, para que la gente tenga idea de qué es lo que son los rendimientos, o sea, la curva, cuando uno habla de curva, uno habla de una forma cuando tiene el rendimiento acá y uno tiene los años en el fondo y uno tiene el rendimiento de los bonos que se van transando todos los días. Todos los días se transan los bonos de los mercados financieros del gobierno paraguayo. Y son bonos que son relativamente apetecibles para los mercados financieros internacionales. Incluso nosotros tenemos un rendimiento que es mucho más bajo para lo que tenemos que tener en grado de calificación de riesgo. Eso quiere decir que nuestro papel es querido por los inversores internacionales. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos gracias a nuestra solidez macro y nuestra estabilidad también monetaria y fiscal. Entonces, si nosotros salimos en ese periodo, en torno a 10 a 15 años, vamos a darle un poco más de convexidad a la curva de rendimiento. Entonces vamos a poder tener una referencia a eso. ¿Por qué eso es importante? Eso va a pensar probablemente el almacenero que está mirando, eso a mí que me afecta, un montón de cosas. Afecta. Porque en el fondo cuando uno viene de afuera, o uno mismo, unos empresarios paraguayos, van a tratar de hacer una inversión que va a tener una madurez a 15 años o a 20 años. Entonces va a tratar de buscar cuál es la tasa a la que ellos tienen que descontar la inversión para poder ver si esa inversión es rentable o no. El flujo futuro. Entonces, obviamente, la referencia va a ser la tasa del gobierno paraguayo. A eso le agregas una prima que puede ser por riesgo corporativo, moneda, por el riesgo que quieras. Pero ya tenés una referencia. Entonces, eso sirve para que uno tenga una convexidad mucho más interesante y que pueda ser mucho más atractiva, incluso también para los mercados financieros, porque eso le va a permitir también a los inversores internacionales tener eso ahí y hacer como una especie de swap en la curva de rendimiento. Es súper interesante eso. Entonces, estamos en una posición bastante buena. Entonces, dentro de todo, uno tiene que tener el contexto de que, eso yo cuando hablo con gente en mi mundo laboral normal, nosotros presentamos las cosas como una tragedia, pero nosotros estamos acostumbrados a un entorno mucho más conservador. El paraguayo es muy conservador. Entonces, a lo mejor las cosas que se ven mal no son tan mal. O sea, ahora, lo que sí tenemos que hacer es volver a estar mejor, como dice el eslogan justamente del presidente. Ahora, ¿cuál es el tema? O sea, yo por ejemplo, soy un poco escéptico por el tema de analizar mucho el presupuesto, a pesar de que acepté tu invitación para venir a analizar el presupuesto, porque este presupuesto del gobierno que está actualmente tiene 2 semanas. O sea, Carlos Fernández es súper inteligente, probablemente es nuestro mejor economista, te enseña en Chicago, o sea, es una referencia probablemente para el joven que está estudiando economía. Entonces eso es súper importante, para que tengan de referencia algo a lo que puedan aspirar, a un espejo interesante dentro de los miles de espejos uno puede encontrar la profesión. Ahora, este presupuesto tiene 2 semanas este gobierno, no le podemos achacar nada a este gobierno. No, en absoluto. Tampoco le podemos achacar al otro gobierno, porque el otro gobierno se estaba yendo. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que nosotros vamos a poder decir, pucha, vamos a poder mirarle en la cara a Carlos Fernández y al presidente y decirle, pucha, mira, no nos gusta esto? El presupuesto del año que viene. Ahora, también ahí hay algo súper interesante. ¿Entendés? El crecimiento de este año ya está dado por un montón de decisiones de inversión que fueron realizadas tiempo atrás. O también que aparte de tus labores asesoradas a empresarios, o sea, que todas las inversiones que se hicieron hoy fueron decisiones que se tomaron un año atrás, mínimo. Entonces, el crecimiento de este año ya está jugado. Entonces, la única cosa que uno tiene que tratar de hacer es adivinar, pronosticar con un modelito, pero ya está dado. Ahora, el crecimiento del año que viene se va a dar por cosas que se decidieron este año. Entonces, y este año, ya estamos en septiembre ya. Falta poco para que de golpe aparezcan los memes de Marco Antonio Solís, Navidad sin ti, ese tipo de cosas. O sea, ya fue también. Entonces, el crecimiento de este año y el del año que viene, no le podemos tampoco achacar a este gobierno. Vamos a poder achacar el crecimiento del 2024 recién. Y ahí vamos a poder ser duros. ¿Entendés? Pero hay un montón de cosas que igual pueden ir afectando por el camino. ¿Por qué? Porque hay cosas de igual también que tienen efecto en el corto plazo.
que siempre es difícil de dilucidar. Claro. Por eso coloqué la placa, las asimetrías de información o las incertidumbres en un mundo dinámico, en un mundo no estático, en un mundo con problemas geopolíticos, la guerra, en un mundo donde las tasas todavía no bajan, algunos dicen que se van a mantener, etcétera, hacen de que, claro, tenemos que, con el diario del lunes, que sería a finales del 2024, vamos a ver el partido, cómo se jugó, en base a este presupuesto. Y además, antes de que te quiero preguntar algo a ti, Sergio, acá en 5 días, en las conversaciones que tenemos en un consejo editorial, mientras comemos asado nomás, le llamamos consejo editorial, van a estar invitados dentro de poco ya. Todos los que vienen a Catalancia entran después a ese consejo editorial. ¿Te gusta? Bueno, nosotros decimos, bueno, Paraguay crece solo, a veces sin Estado, a veces a pesar del Estado. Porque es muy chico. Vos me enseñaste esto, Sergio. Vos me enseñaste. 90% el sector privado, 10% nomás el sector público, 11, 12 a veces, dependiendo mucho de... Pero aún así, como dice Wildo, inversiones endógenas de hoy van a determinar la productividad del paraguayo de 2026. ¿Verdad? Sí, bueno, y allí te dejo hablar. Yo sé que vos discrepás, y acá se discrepa dentro del campo de la dimensión del pensamiento crítico. Yo a veces escribo en Twitter y ya, vos nunca trabajaste, me dice, si supieran que yo manejo marcha atrás, camión 1113 en el mercado de abasto y eso. Nunca trabajaste, me dice, bueno, yo hablo mucho y la gente cree que nunca trabajé. Y que estoy asesorando a empresarios en millones de dólares. Y al gobierno también, 105 millones. Le asesoré al gobierno anterior que se fue con un préstamo, ya salió del Banco Mundial, ahora salió. Nosotros hicimos la estructuración con algunos amigos. Bueno, pero sigamos. Vos sos del criterio de que no hay que tener miedo de gastar desde el Estado. Contame por qué otra vez, profundizar, güey. Es que resulta que solo con la estabilidad... ¿Tenés tiempo para hablar? Métele. El sector privado no va a impulsar la economía. El sector privado solamente puede multiplicar el dinero. ¿Y para qué creado? La estabilidad entonces? Para que te sigan prestando. Claro, la estabilidad macroeconómica ya la tuvimos, ya tenemos hace 10 años la estabilidad, ahora tenemos que crecer. Esa estabilidad, si seguimos aplicando la misma fórmula, nos vamos a estancar. Tenemos que crecer, y para crecer solamente con dinero del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno produce primero el dinero y después multiplica al sector privado. Los bancos reciben el dinero del gobierno y ellos multiplican. 1-5 es la relación. Por cada 1.000 millones de dólares que el gobierno invierte en la economía, 5.000 millones de dólares invierte el sector privado. Entonces, en la obra pública, si vos invertís, ahora van a invertir 600 millones de dólares. Menos de los gobiernos anteriores. Menos 100 millones de dólares menos. Eso restringe la economía, encoge la economía, frena. Vos tenés que inyectar el doble, el triple, 1.500 millones de dólares. Tenés que hablar con la Capaco, con lo Cavialpa. Tienen los ingenieros suficientes, tienen las herramientas, tienen el cemento. Si hay capacidad ociosa en la economía, el gobierno tiene que invertir. Y eso no genera inflación, porque lo que tienen miedo los economistas es que ese exceso de dinero, de gasto público, genere inflación. Eso no genera inflación cuando va al sector de educación, salud, infraestructura y vivienda, porque se absorbe. Esas son las bases que hace crecer. Por eso los países ricos son ricos, porque crecieron con dinero público. Estados Unidos debe 120% del Producto Interno Bruto. ¿Pero con qué presión tributaria? Pero es que la recaudación es un apoyo a la política monetaria nomás. Claro que es la presión tributaria, pagan más impuestos, pero el gasto es 4 veces más. Vos decís, vamos a ver si te interpreto, ya estamos subiendo en el nivel. Sí. Vos decís que cobrar impuestos no es para gastar o invertir, sino que es para retirar dinero nomás. Exacto. Porque el dinero ya se emitió todo ya. Claro. Hay una falacia, hay empresarios que dicen, nosotros sustentamos al gobierno con nuestros impuestos. Así dice la gente. Sí. No. El impuesto se cobra después. Primero gasta el gobierno, emite a través del Banco Central, le entrega al tesorero, el tesorero emite los cheques, gasta, compra, invierte y luego viene la recaudación. Es una proyección, el otro es una obligación. Acá hay una discusión entre dos economistas de qué es ex ante y qué es ex post. Sí. Wildo, ¿qué decís de eso? Mira lo que él dice. No, primero se emitió y el impuesto retira agregados monetarios para evitar la inflación. Bueno, decime lo tuyo. No, mira, o sea,
No es así. No, para mí no funciona así la economía. ¿Cómo Yo creo que funciona? Para la mayor parte de los economistas No, pero no decime, funciona. decime. Estamos acá dentro del pensamiento crítico. No, pero mira, o sea, en general los impuestos vienen de la delegación de generación de valor agregado de la gente, ahí donde se recaba el impuesto. El Banco Central todos los años emite una cantidad de dinero que es para cubrir la demanda de dinero. Y además el Banco Central, la herramienta que tiene el Banco Central no es el dinero, es la tasa de interés. Por eso a la gente le interesa saber cuándo el Banco Central va a bajar la tasa. Por eso la economía paró cuando el Banco Central llegó a 8,75 y cuando incluso algunos tuvieron temor que el Banco Central llegue a los 11, 12% que llegó Brasil o Chile. 13 Brasil. 13 Brasil. 13,75 Brasil. Frenó la economía. ¿Cuánto va a crecer el año que viene la economía brasilera? Y va a crecer, mire, 2% ahora. Bueno, ¿y cuál es el crecimiento potencial de la economía brasilera? Mucho más. No. Bueno, ahí está. Por debajo del pleno empleo. Acá también por debajo del pleno empleo. ¿Eh? Sí. Acá ni la energía usamos todo. Ni Sí, gente pero- usamos todo. Hay más gente tomando tereré de mañana que laburando a veces en los Sí. bares. Ahora, mira, lo que sí concuerdo con Sergio, es súper importante que gastemos en educación, salud y en general productividad. Ahora, eso se tiene que generar con recursos genuinos. Ok, impuestos. Impuestos o incluso deuda también, como en algunos casos se venía haciendo. ¿Por qué? Porque ahí sí genera ganancia de productividad. Porque en general cuando vos eso financiás con dinero que viene del Banco Central, vos estás financiando el gasto público y eso te genera inflación. Ejemplo fallido de eso tenés, con el perdón de la palabra, al otro lado de la frontera, tenés Ecuador y tenés un montón de otros países que trataron de hacer eso en la historia y que está súper bien documentado. Entonces, ahí yo sinceramente discrepo con él. Ahora, ¿qué es lo importante? La estabilidad macro es importante. Es súper importante. Eso es algo que uno no siente hasta el día que uno no tiene eso. ¿Por qué? Porque es una cuestión psicológica, ¿no? No es psicológica, ¿Qué es práctica. Es práctica. Porque fíjate, Pero la economía es psicología nomás, no, aplicada. sí, mira, pero son una cuestión así mismo. pero una cuestión enredada, porque depende mucho de decisiones de gasto e inversión, de familias y empresas. Por ejemplo, ¿vos cuánto tenés de guaraníes en el bolsillo? Ahora mismo. No me vayas a decirme el guaraní porque se acaba de ser mentiroso. No, tengo unos cuantos acá. Tengo casi unos 60 dólares por ahí tengo, en guaraní. En guaraní, ya, bueno. Entonces, Pero ese es cash, después tengo la tarjeta. bueno, pero otra cosa. Pero vos no estás preocupado porque llegó la noche y tenés dinero en tu bolsillo. No. El argentino hubiera estado preocupado, ¿por qué? Sí, ellos aplican por hora. Bueno, pero Hay CDA por hora. Sí, hora. No podés llegar. Entonces, eso, llegar al fin del día y vos tenés tu dinero en tu bolsillo y te sentís tranquilo con eso, eso es estabilidad macro. Ahora, ¿cuál es el tema de poder salir de la pobreza? Eso es otra historia. O sea, salir de la pobreza es completamente distinto. ¿Por qué? Porque necesitas, aparte de educación, obviamente, necesitas salud y necesitas infraestructura. Nosotros tenemos un déficit de infraestructura del 50% del PIB. ¿Cómo va a financiar eso? No puede financiar eso de manera normal. Ahora, yo soy siempre muy crítico de las cosas que pasan, de todo. Ahora, cuando las cosas sí van bien, sí, yo acepto que las cosas van bien. Una de las cosas que nosotros tenemos es un mercado informal muy grande. O sea, según de línea, ahora ya no sé más cuánto va a ser, teníamos 20% de gente con IPS, ¿verdad? De la población económicamente activa. Subió ahora, hay más. 35, 65. No, tenés que ver los factores pasión, tenés que dejar Bueno, que lo que te digan entonces, ellos. ya muy sube 20. Vamos a quedarnos nomás con los números viejos, que es lo que conocemos. 80-20 de Pareto. O sea, más o menos, pensar más o menos en eso nomás. Entonces, ¿cuál es el problema que tenés ahí? Y ahí Carlos Fernández fue bien inteligente en esto, y también creo que el gobierno, en atacar las raíces de la informalidad. ¿Por qué uno tiene incentivo a ser informal? Uno tiene incentivo a ser informal porque uno no recibe bienes públicos a cambio. Varias veces en otro canal hablamos de eso, ¿verdad? No recibí nada a cambio. No recibí nada a cambio. Entonces, ese es un problema fundamental. Ahora, ¿qué es un tema que pasó y que pasó sí en la pandemia, que fue bastante bueno? Fue que por fin tuvimos política fiscal contracíclica. De acuerdo. ¿Por qué tuvimos eso? Porque tenemos ya regla fiscal, ya tuvimos ya ordenamiento fiscal, ya podemos hacer ese tipo de cosas.
Entonces eso fue súper bueno. También pudimos tener política monetaria contracíclica. O sea, el Banco Central bajó la tasa 0,75 y empujó Soltó. bastante. De hecho, también para Pero mí, está por lo muy menos... alta, está muy alta la tasa ya. No, ahora sí, pero él está hablando de la pandemia. Sí, pero después vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Si querés. Sí. O sea, pero, ¿cuál es el problema? O sea, ese push que dio fue bastante bueno, que incluso si no hubiera sido por el aumento de tasa Sí. que hizo el Banco Central ahora para contener la inflación, que fue bastante necesario y bastante bien hecha, Salvó la... entonces, que salvó para... Salvó el momento. Salvó un momento, ahora ya se fue la inflación. La inflación ya dejó de ser un problema para Se el Banco nota, Central. la inflación núcleo ahí del Banco Central se nota ya. O sea, la inflación núcleo está un poco más alta, pero la inflación total está baja. Pero si no hubiera sido por eso, nosotros a pesar de la sequía, hubiéramos tenido una economía en 2 velocidades. Porque antes que agarre y pegue completamente la sequía, vos tenías industria, construcción, comercio, creciendo en torno a 3-4% a pesar de que el agro se estaba cayendo. En otro momento, o sea, en los 90, eso era catástrofe, quebraban bancos, ¿entendés? Se quedaban gente sin trabajo. Entonces, ese es el tema de la estabilidad macro, que te permite tener la cancha. Vos tenés la cancha con el pasto parejito, la pelota rueda. Ahora, ¿qué necesitas? Una economía volátil. Volátil, o sea, somos todavía volátil, tenemos ahí, podemos crear todavía herramientas para poder hacer. ¿Qué es lo que estos tipos hicieron bien? Van a tratar de hacer. La gente se sintió protegida con el PTU. Entonces ya identificaron ya dónde está el perfil de la gente que es informal. Entonces, ¿qué es fácil ahora? Ahora no es fácil, obviamente, es fácil decir, pero difícil hacer. O sea, van a reformar el sistema de pensiones. Reformar el sistema de pensiones es súper necesario porque tener ahorro perdido gigante que está ahí. ¿De verdad alguna vez conversamos y que yo te dije que si es que vos le ponías un impuesto, o sea, una recaudación en realidad, Sí. de 10% al informal, Sí. vos todos los años ibas a recaudar 2.000 millones de dólares? O de su propio IVA de su supermercado hablamos. Bueno, eso ya, Ya es más ese sofisticado. ya es más sofisticado. Pero ponerle como un 10%. Vamos a ser simple para que la gente entienda, 10% nomás, ¿entendés? Eso ya tiene 2.000 millones de dólares. Ahorro a largo plazo. Esa plata que vos no vas a necesitar el año que viene ni en los próximos 5 años. Entonces, esa plata vos podés usar tranquilamente para poder financiar inversión de infraestructura a largo plazo. Para mitigar el déficit infraestructural. Sí, pero eso ahí, de hecho, eso no es tema de Estado. Eso es una cuestión de que el desarrollo de la economía cambia. ¿Entendés? ¿Por qué va a cambiar? Tiene que cambiar el desarrollo de la economía, porque por eso también tenés que reformar tu sistema, tu mercado de capitales. Con la super de valores vos tenés que crear, tiene que estar esa plata del IPS, pero tiene que tener reglas de inversión. Vos tenés que tener un portafolio manager del IPS, que tenés que tratar de quitarle rendimiento, pero de largo plazo. Para lo cual necesitas gente mucho más capacitada que la que hoy maneja esa plata. Probablemente, ¿entendés? O puede a lo mejor pasar un recambio generacional también. Recordate la gente que viene a estudiar del Becal también. Sí. Que una vez hablamos cuál es el tema de la sensación de venir a reinsertarte, va a ser mucho más fácil para la gente, ¿entendés? Entonces ahí vas a tener 2 puntos que son súper importantes y que le va a dar un push grande a la economía, pero no en el corto plazo, ¿entendés? La reforma del sistema de pensiones va a ser costoso políticamente. ¿Por qué? Porque a la gente le asusta todavía eso, no entiende. Y es súper importante que la gente entienda eso. Es importante que la gente entienda eso. 2 cosas. Uno, aplicar mejor, cobrar a ese mercado laboral informal, 10%, estamos de acuerdo, pero también cobrar la enorme evasión que hay hoy en día y esa mafia que también hay de que la gente está asaltando el IPS con patrones y obreros juntos, algunos, que suben el salario bola en los últimos 3 años. Creo que. 3 años, sí. 3 años, ¿verdad? Sí. Y entonces asaltan el IPS, todas esas cosas hay que ir cambiando. Sí, pero mira, siendo bien sincero, para mí, personalmente, el IPS tiene que ser partido. Jubilación no puede ser parte de la misma institución de salud. Sí, en primer lugar. En primer lugar. Y además hay que cambiar, una parte tiene que ser capitalización individual y otra parte tiene que ser de reparto para que no pase lo que está pasando ahora con estos pilotos de barco. No sé si viste. Sí, sí. Que tienen salarios entre 50 millones y 80 millones y se van a jubilar con esos niveles cuando que lo máximo era
10 salarios mínimos. De salario mínimo. Y ellos ultrapasan ese, entonces 100 palos, 100 millones de dólares va a ser el, ¿cómo se dice? No se dice pérdida, costo se dice. El costo actuarial. Sí, pero mira, ahí hay un tema súper importante. Mira, es súper importante tener un sistema de pensiones. Lo de Carlos Fernández, que dijo de tener un sistema de pensión universal en una entrevista, fue una idea muy inteligente que ojalá haga. Vamos a cobrar chiquitito. Ojalá haga eso, sinceramente. Es súper importante. Por ahí vos podés capturar eso y la gente ahí se va a sentir más parte del sistema. Ponerle más o menos para que la gente se sienta protegida, le agrega un 2-3%, que sea parte de un seguro de desempleo. También. ¿Entendés? Como para que la gente sienta un poco de ayudita cuando se queda sin trabajo. Entonces, con eso lo que vos decís, la gente va a sentir que recibe algo a cambio. Y va a aumentar tus recaudaciones también. Va a recaudar más en impuesto a la renta, al trabajo, va a aumentar impuesto al consumo, va a recaudar un montón de plata. ¿Entendés? Ahora, ¿cuál es el tema? O sea, para mí, por lo menos, la idea que tiene este gobierno es buena, de tratar de tener un Estado un poco más eficiente, un poco más flexible, más reactiva a los cambios que pasan en la sociedad. Eso es súper bueno, porque hay cosas, por ejemplo, a veces que no tiene sentido, por ejemplo, si uno ve en forma práctica, por ejemplo, de que planificación misma ya ha estado fuera de Hacienda, que ahora está en economía, tiene sentido. De acuerdo. Tiene sentido, en el fondo. Por ejemplo, yo lo que no veo, por ejemplo, tampoco, bueno, Carlos Fernández creo que dijo, no sé si dijo, si no dijo, pido ya antes disculpas. Mejor pedir disculpas ya antes, luego por si acaso. Que, por ejemplo, la parte de la política social, por ejemplo, no sé, ellos se encargan del programa de adultos mayores, pero política social está en otro ministerio. Sí, sí. ¿Entendés? Si no dijo él, es así. ¿Entendés? Y eso está mal. Está mal. ¿Entendés? Está mal. Entonces, ahí hay cosas todavía que probablemente uno tiene que hacer. Yo tengo mi duda de que genere efectivamente incremento de recaudación esa eficiencia. ¿Entendés? Yo por ahí comparto un poco la idea que tiene Borda. Pero de que va a ser beneficioso porque va a hacer que el Estado sea más reactivo. Ahí sí les doy el punto. ¿Entendés? Y eso va a hacer que la economía, para mí, crezca. Aparte de las inversiones que se tiene planeada para largo plazo, que está ahí. ¿Entendés? Entonces, ese es un punto importante. Y es importante el mercado de valores, que se desarrolle. Que haya reglas claras. Que haya reglas claras, que se profundice el mercado de capitales. Principal, creo que alguna vez hablamos también de eso, del tema de que nuestro gobierno emita moneda local en el exterior. Sí. Eso es súper importante. Una vez también me dijiste que tenemos dificultades para que gente de afuera compre. Exactamente eso. Bonos, pero no solamente públicos, también privados. Por eso. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Ahí hay que hacer que tiene que ser un tema de la custodia. Yo sé que están trabajando en eso, se va a demorar un poco, probablemente. Para que un europeo compre. ¿Sí? Un bono privado de una empresa que monta motos en Paraguay, que son algunas de las que más emiten, entre paréntesis. Bueno, ¿cómo hacemos para eso? Ahí se tiene que justamente profundizar el mercado de capitales, hacer el tema que primero nuestro bono soberano tenga que ser transable afuera. Eso. ¿Entendés? Tiene que ser transable. Parte de eso, por ejemplo, lo que hizo un banco acá con una empresa allá que hizo una nota estructurada que le permitió a los inversores extranjeros comprar bonos en moneda local. Es súper atractivo. Tenemos una moneda que de cuántos años tiene. ¿Cuánto tiene? 70 creo. Como 80 años creo. 80 creo que. ¿Entendés? ¿Cuánto tiene? 75 años. No era 80, creo que 80, por hace poco habían quitado como 80. Por ahí, creo. No sé, pero cerca de 80. Es una moneda interesante. Sí. Vos sabés que un millón de guaraníes del año 1980, ¿sabe cuánto vale hoy? A las tasas que tuvieron los certificados de depósito de ahorro en ese lapso. Un promedio nomás chutómetro. ¿Cuánto? No sé. ¿Quieres saber? Le iba a contar a la audiencia porque así van a confiar más en el guaraní, ahorrar en guaraníes. Acá me contaron, hicimos un cálculo con 404 millones de guaraníes. Yo calculé 350 millones de pesos. Casi le diste. ¿Vos sabés lo que es? Vos sabés que la gente todavía no pilla que el guaraní es una excelente opción si sos un buen negociador y si tu banquero no es muy ñarón y no te quiere pagar muy poco. Pero, ¿por qué el guaraní es confiable? Y decime, güey. Porque no tenemos problema de inflación. Claro. ¿Y por qué no tenemos problema de inflación?
porque somos ordenados fiscal y monetariamente. Desde el 2013 empezamos a desordenarlo un poquito, ¿verdad? Sí, pero ese es como, yo más o menos siempre una vez a un amigo le dije, yo creo que te dije también a vos también, es como cuando el alumno que es buen alumno, que tiene todos 5, en algún momento se tiene que quedarse un poco a callar, ¿entendés? Alguna vez pues tiene que salir a chutar la pelota, romper el vidrio. Para no ser demasiado bueno. Para no ser demasiado, ¿entendés? Si no ya no es más real, ¿entendés? Bueno, en los Estados Unidos hay un dicho que dicen los presidentes, dice, Estados Unidos es rico porque es bueno, y es bueno porque es rico. El día que deje de ser bueno, dejará de ser rico. Eso usan en el discurso y le atribuyen a Alexis de Tocqueville, que fue un francés que se fue a mirar el capitalismo norteamericano en el siglo XIX. Y dijeron nomás, los perros dicen nomás que él dijo, ¿verdad? Pero en realidad, porque viste que ellos nacieron del Mayflower, de la oración, de la creencia, de bla, bla, bla. La fe, mucha fe. Bueno, sector privado. ¿Cómo es el sector privado y qué tiene que hacer el sector privado para aprovechar eso que dice Wildo? Porque yo veo que el sector privado paraguayo también es muy conservador, no tiene mucho schumpeterianismo. El más innovador abre una playa de coche chilere, ese ya es el innovador, oye, ya tenemos que salir de eso. O el más innovador ve que uno pone una hamburguesería y abre otra al lado, ¿verdad? Una bodega. Esos son los grandes innovadores del Paraguay, ¿verdad? Estoy haciendo un poco una exageración, pero el sector privado paraguayo no tiene, por ejemplo, gobernanza corporativa para entrar en el mercado de capitales. Para entrar en la bolsa de valores, vos no podés, tu primo no puede ser el síndico y tu cuñado o tu yerno o tu nuera alhaja la tesorera de la empresa. Así nomás son las empresas paraguayas, a los Luque lento, ¿verdad? Y además financiado a veces vía Luque. Entonces, yo quiero ver qué tenemos que hacer para que el sector privado juegue en las grandes ligas, aprovechando algunas ondas que vienen hoy en el mundo. Creo que ahora Paraguay tiene las condiciones para atraer mucha inversión. Los márgenes son grandes en Paraguay, los márgenes, las ganancias que tienen el sistema financiero, las empresas, el agro, la ganadería, los cerdos, son márgenes, la ganadería. ¿Por qué? Porque no hay mucha competencia. Real estate. Son todos márgenes por encima del 10-12%. Entonces nosotros si le aseguramos 6% de una rentabilidad anual en dólares, va a venir mucho dinero a Paraguay. Pero el problema es el cuello de botella, que no tenemos la infraestructura para poder tener toda esa inversión. No tenemos manos, o sea, no hay mucha gente. Gerente tampoco. No hay gerenciamiento, no hay suficiente gente en la cual vos puedas delegar. El principal cuello de botella es la delegación. Son empresarios que tiene varias empresas, no tiene la capacidad de delegar, por eso que se atrasa mucho la venida de inversiones a Paraguay. Eso que hablan de que Paraguay es la mano de obra es barata, es cierto, pero no tiene capacidad. Es barata, pero es cara también. Pero no tienen capacidad para en términos de productividad, a veces un albañil paraguayo rinde menos que un albañil de afuera. Hay que invertir en capital humano, en gerenciamiento. Ahora se está importando mucho, traen argentinos, chilenos, uruguayos, pero no se puede traer toda la mano de obra del mundo. Entonces hay que empezar a preparar, por eso que la inversión en educación es fundamental. Si el gobierno no apuesta a invertir, ahora va a invertir 90 millones de dólares en inversión el año pasado en educación. Ahora va a ser 66 millones de dólares. Le quitó 24 millones de dólares a la educación para hacer aulas, infraestructura. Tiene que aumentarse, triplicarse la educación. Cortó el presupuesto. Disminuyó el capital. Ese en CAPEX, ¿cómo se llama? En inversión física. Inversión física. Aulas, equipamiento. Lo mismo en salud. Entonces, eso se tiene que triplicar porque cuando vos tenés buena educación, ahí vos podés traer inversión extranjera. Pero hoy no podés traer mucho porque hay un cuello de botella en el sistema financiero, en el sistema, en el ganadero, en el agrícola. En todos los sectores no hay mano, no hay capacidad para delegar. Eso es lo que va a frenar un poco, porque ahora que vamos a tener grado de inversión, va a querer venir mucho capital. Pero en Argentina, por ejemplo, si podemos traer eso, hay 200 mil millones de dólares bajo el colchón en Argentina. Que traigas 4 grupos familiares de 5 mil millones cada uno, son 20 mil millones. ¿Cómo metes a Paraguay? No es fácil ir metiendo ese dinero, esa capacidad, necesitas manos. Y eso es lo que falta.
Hay un sueño que le escuché decir a Carlos Fernández Baldovino o a Santiago Peña. Es importante, voy a recordar, los economistas estamos de moda. Llegamos a la presidencia de la República por primera vez. Algún día, Wildo, vos también podés llegar. No, creo que Elija Ayala fue... Yo no iba a llegar. Elija Ayala era economista. Creo que Elija Ayala fue economista. Algún de estos historiadores... Vamos a preguntarle a Eduardo Nakayama. Vamos a preguntarle, él le adora a los dos Ayala. Te van a corregir. ¿En serio? Creo que Elija porque Ayala fue en los últimos tiempos tuvimos militar y también creo que vendía felicidad bioquímica. Luego tuvimos varones de Itaipú. Sí. ¿Verdad? Varón, ingeniero. Ingenieros. Después, Tendotá, Y Nicanor. ahora tenemos un Ministerio de Economía. Por fin tenemos un Ministerio de Economía. Al fin. Al fin. Después tuvimos médico, tuvimos país. Completo ya. Pura. Tuvimos comerciante, empresario, Empresario. significativamente, ¿verdad? Experto. Y después tuvimos un experto en marketing, el último, el señor presidente anterior. Y ahora por fin un economista. La pregunta es, ¿qué dijo él? Y me gustó, eso sí yo estoy de acuerdo y me gustaría preguntarle a los dos. Vamos a negociar con Brasil, securitizar y traer a hoy el flujo de caja de las rentas hidroenergéticas, manteniendo un poco el precio para el desarrollo, formando un fondo que puede ser 30.000 millones de dólares. 15.000 podemos traer acá y 15.000 allá. Más o menos eso es lo que dijo el propio ministro, dijo. Y le dijo Fernández Baldovino, dijo a un periodista, en otro medio donde yo estoy, yo escuché y me puse muy contento. Ahora, si traemos 15.000 millones de dólares y metemos al Estado contratista, pueden hacer humo en 5 años, puede desaparecer. Porque se va a sobrefacturar. Y puede generar inflación también. Bueno, y si metemos en el sistema financiero que tiene mucho más gobernanza corporativa, compliances que son mucho más duros, AFD, una parte, otra parte Banco Nacional de Fomento, por cada $1 que vos capitalizás podés emitir otra deuda 10 veces. Esto es porque ustedes saben más de banqueros, de bancos. Y 10.000 millones de dólares, traemos 15, 10.000 se mira pero no se toca. Modelo esos fondos escandinavos. Sí, pero, ¿qué vamos a decir de eso? Y ganamos un 7%, tomamos tereré, ganamos un 7% al año, 7% de 10.000 millones, 700 millones de dólares, que ese sí podés meter en las UOC para construir. ¿Qué decís de eso? Mira, el fondo, mira que todo el mundo habla del fondo. Mira, o sea, no... Fondo soberano. Sí, no, sí, para desarrollar. Sí, mira, no escuché esa declaración, sí es cierto. Yo le escuché al presidente varias veces. Súper bien. Ahora, yendo a eso, si es que uno va a hacer eso, hay muchos ejemplos en el mundo de países que modifican su regla fiscal. Entonces, ahí ¿qué es lo que hace en el fondo? Modifica la regla fiscal y quita la inversión del cálculo de la regla fiscal. Muy bien. Y deja que el déficit fiscal sea un superávit, o sea, tu objetivo un superávit primario. Primario, como todos queremos. Entonces, al final, pero después vos tenés un objetivo que tenés que ir incrementando tu inversión. En el fondo, vos querés llegar a un cierto nivel en el fondo para tratar de hacer eso. Y que lo que hace es tener un fondo como de estabilización o de inversión. O sea, hay ejemplos en el mundo, hay bastante, de hecho, hay una base de datos incluso del Fondo Monetario que tiene todos los ejemplos de cómo están diseñados, de cómo están con lujo de detalles. Entonces es bastante factible. Ahora, si uno hace eso, uno puede trazar una línea de proyección, una línea casi lineal o cóncava o convexa, si quieran, no sé como quieran, de cómo ir aumentando la inversión pública. Cómo ir aumentando, en qué va a ir aumentando. Ahora, sí, ahora, ¿cuál es el tema también? Y ahí está un tema también de que probablemente también uno, por ejemplo, yo había trabajado en un modelo que tenía algo de eso y tenía una parte también que me da la eficiencia de eso. ¿Entendés? Pues es distinto que vos hagas una ruta, hagas un asfalto, porque tu asfalto tiene 5 centímetros. O sea, yo conozco en Chile carreteras que le llueve, le cae nieve, le cae terremoto y puta, la ruta está ahí en la cordillera. Acá a veces nuestra ruta se mueven todo y zarambí. Sí. Entonces hay un tema de eficiencia, ¿entendés? La gente de la Capaco se va a enojar conmigo. Sí, sí. Me van a pegar después cuando me ven. Es broma. O sea que hay que también mejorar la calidad de la inversión, además de la del gasto.
Pero ahí también hay otra cosa, y de hecho, y eso rescato, por ejemplo, de algo que, no sé si te recordás, que creo que fue en el primer simposio que hizo la CAF con el Ministerio de Hacienda, que le invitaron a 2 Nobel, creo que eran. Sí, me contaste, me pasaste los materiales. Sí. Y uno de ellos decía que tenía que hacer evaluación de impacto. Voy a poner la plata en las cuestiones de educación donde rinda. Va a ser un experimento, tranquilamente, va a ser un estudio randomizado. Medir por el resultado. Va a medir y bueno, sabes que acá funciona ya, entonces a lo que no le dimos, le damos, ¿entendés? Salud la misma cosa, ¿entendés? O sea, hay un montón de formas de mide eso. Vos sabés que yo, el único... Porque eso sería una especie de evaluación productiva del presupuesto, porque acá se hace una evaluación financiera nomás. Sí, pero se iba hasta 100, se gastó 50% de eso. Mira, vos podés creer que, mira, hasta donde yo sé, hay unos programas que eran como agrícolas, que creo que se medían. Otra cuestión también que creo que la pasada Francisco Ruiz puso una cuestión que estaba relacionada con el tema de la titulación, que tenía un efecto positivo. Eso también fue un experimento randomizado. Capital muerto. Randomizado, más o menos. Es la misma cuestión que te dan los médicos, sí, ¿saben? Con el COVID. A vos te dio el remedio, a vos no. Entonces, a ver si te funciona. Va midiendo. La misma cosa. Hay un montón de métodos para hacer eso en todo caso. Tengo que hacer como diferentes métodos. No vale la pena que diga eso. Pero el más hecho acá es el de los adultos mayores, puedes creer. Sí, sí, y el que mejor anda. Como 3 se hizo. De hecho, yo participé en uno de ellos en todo caso. O sea, le da un guaraní a la persona y el ingreso familiar de esa persona, excluido el beneficiario, aumentaba en 1.5. Generaba ganancia de productividad eso, ¿entendés? Qué buen efecto. ¿Entendés? Pero son recursos en los que vos vas viendo es que dónde va funcionando. No, es que tirás nomás. Y hasta poder después licitar recursos a aquellos que hacen rendir mejor. Eso o que hacen rendir más. Contrato de gestión se llama en el sector privado eso. No, o sea, usted está recordando tu experiencia brasilera que tienen eso en los hospitales, claro. Y eso, un modelo de APP. Sí. Que también podría funcionar acá en todo caso. Sí, me pillaste. Ahí te pillé, ahí sí. Tu lado brasilero te salió bastante. Ahí me salió el rapay ahí. Sí, sí, ellos hacen eso. Ellos hacen eso, y hasta con las escuelas hacen eso. Sí, le dan más plata allá donde hay mayor comprensión lectora, bro. Entonces ahí meten más plata. No, o sea, meten plata, ¿verdad? O sea, si funciona este programa, acá funciona. Llevan más. Entonces, lo que hizo esto y le funcionó, llevan ahí. Se reproducen, van haciendo. O sea, nunca le dejan de lado atrás. O sea, eso nomás es el tema a veces de cuando uno hace política pública, uno tiene que hacer mediciones, uno tiene que ser un poco cruel en eso. Sí. En Brasil, en el año 1998, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo y economista, llega al poder. Más o menos creo que fue en ese año. Y yo vivía en Brasil. Hice mi tesis de maestría después sobre su trabajo, se llamaba Avanza Brasil. Plano Avanza Brasil. Quiero preguntar, pues hace un rato yo quiero hacer eso en Paraguay, nadie me da bola, ¿no? El modelo es muy sencillo. En Paraguay y en muchas partes, como en el Brasil, la distribución geográfica o georreferenciada del presupuesto nacional, sobre todo en inversiones, generalmente respondía a los coronéis, dice en Brasil. ¿Sabe qué eso es? ¿Quién es amigo del presidente lleva más plata a su distrito? Así era, en Brasil, no estoy hablando de acá. ¿Se entendió bien lo que estoy planteando? Entonces, en época de Lugo, Paco Ledesma, por ejemplo, podía llevar más plata hacia San Pedro y no sé dónde. En época ahora, hacia Paraguarí, por ejemplo, donde están allí Baruja. Por ejemplo, no está mal, no quiero que se enoje. Mi amigo es monje, mi compañero de facultad, nuestro amigo, no quiero que se enoje, es mi amigo. Pero así es. Después hubo una época, Zacarías Irún llevaba todo al Alto Paraná. ¿Por qué? Porque tenía el número de teléfono y comía asado en el quincho, no solamente en los quinchos de los anteriores presidentes. Y eso es una manera muy ruin, como se dice en portugués, de distribuir, porque no tiene ninguna relación con las carencias georreferenciadas. Entonces, ¿qué hizo Fernando Henrique? Agarró y hizo en 5.500 ciudades, más de 80 indicadores midió. Ejemplo, mortandad infantil, que es uno. Capacidad lectora, ¿no? Promedio de escolaridad, calidad habitacional, quanti y quali. Calidad habitacional, la quali. Que es, tiene baño, dormitorio y cocina suficiente para la cantidad de gente.
y encontró lo que se llaman los missing links, que son los gaps, las brechas. La diferencia versus qué, y bueno, versus la ciudad en cada estado, la más desarrollada es un criterio, otro versus el promedio. Entonces decir, todas aquellas ciudades donde la mortandad infantil está por debajo del promedio país, allí vamos a mandar pediatras. Y allí vamos a mandar nutrición, PEA y AMOA, UTI infantil, etcétera, etcétera. Entonces desaparecieron los coronéis. Allá, acá en este distrito, en este departamento, allá en estado, hay más rutas asfaltadas en promedio N cantidad por cada habitante o por cada kilómetro cuadrado, no sé yo, eran muchos indicadores. Yo hice el estudio del estudio. Y así salieron los orzamentos los presupuestos plurianuales. Entonces, cambia de gobierno y no es que viene el nuevo y dice, no, este está todo mal, yo voy a hacer ahora. No, ya está programado para los próximos 20 años a dónde va a ir la plata en inversión física. ¿Será que se puede hacer eso en Paraguay, Will? Son presupuestos plurianuales, pero no para robar más, como se hace a veces acá, sino que es para... Ya está todo ya. Las carencias georreferenciadas determinan el direccionamiento georreferenciado de las inversiones. Allá, porque allá se muere más la mitad ahí, allá vamos a mandar al pediatra. Y acá, no, yo soy amigo del presidente, no, igual nomás nos vamos a mandar. Vamos a homogeneizar los indicadores. Muchas veces quise yo hablarle a la gente, inclusive hubo un secretario de un presidente que, bueno, tu paper, me dijo, y le di mi tesis y copió, lanzó él con su nombre, pero no importa ya eso, yo hice primero en Brasil. O sea, vos te pasa mucho, ya los perros agarran tu tesis o tu paper y te comen, ¿verdad? Ese es muy de los paraguayos. Bueno, en todos lados. All over the world. Bueno, ¿se puede o no se puede? ¿Y cuánto es lo que falta y lo que cuesta lo que falta? Te voy a decir, según el BID, 20.000 millones. Según yo, que hice en mi estudio en Paraguay, 38.000 millones. Yo sumé nomás el déficit de la ANDE, que ellos están los publicados, el déficit de agua, saneamiento, puente, escuela, camino, como decía nuestro único líder antes, y me salió 38.000 millones, un PIB. ¿Y sabe cuánto se invierte en Paraguay por año? Un PIB, 1%. Sí, 1.300 millones. 1.300. Entonces, 38.000 dividido en 1.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto falta? Si nos nacemos más los paraguayos, gracias a Dios este censo nos ayudó. 38 años, hijo. 38 años faltan para que nosotros vivamos, no digo lo bien, para que se homogeneicen los indicadores sobre la geografía. Y la única manera de lograr eso es aumentando el déficit fiscal. No hay otra manera. Bueno, los otros países ricos hacen eso y por eso son ricos. No digo yo, Francia, Italia, ¿qué hicieron? Invirtieron en la infraestructura de sus países, por eso tienen las bases que tienen. Deben 120% del PIB, pero no van a pagar. La deuda esa no se paga. No, bueno, eso es lo que dicen en el Brasil, dívida no se paga, se rola, claro. Roll over. Solamente ¿Vos qué decís de eso? la deuda. ¿Se paga? Se paga. Se paga, la deuda se paga. La deuda se paga, inevitable. Y porque él dice otra cosa, vos no le vas a decir zurdo, bandido, comunista, no le vas a decir, ¿verdad? Porque ahora, viste que en el Paraguay todo así, pues ya si hay un país que Wildo me cuente que pagó su deuda externa. Contale, hay un país que pagó. Todos pagan su deuda externa. No. Solamente el servicio de la deuda. No paga capital. Ahí estamos mal. Capital no paga alguien, o paga solamente claro que sí pagamos, nosotros pagamos capital. En esos 1.500 millones que te dije, ahí está pagado el servicio de la deuda. Claro. Servicio de la deuda, pago capital. Él dice solo porque somos uvas. No, se paga el servicio de la deuda, pero el monto total de la deuda siempre va a ir creciendo, no es que va a ir decreciendo. Mira, para empezar, no sé en qué momento va a haber deuda cero en algún país que va a tener deuda cero. Para empezar, eso es difícil, pero de que la deuda se paga, se paga. Se paga. No. El servicio de la deuda es lo importante, no el monto total. El monto total va a ir creciendo siempre. Es importante el monto total porque eso te determina tu servicio de la deuda. ¿Sí? Tu servicio de la deuda es importante, también te determina tu estabilidad y tu capacidad de pago. Claro. Entonces, es lo mismo que vos tenés, podés poner, y voy a hacer un súper mal ejemplo. Yo detesto cuando la gente lleva el ejemplo a poner una familia, el trabajador. Por la mayor parte de las veces la economía es mucho más compleja de lo que uno puede ver. Pero la misma cosa el trabajador. El trabajador tiene su deuda.
Sí, No, pucha, si el es tipo, la si el tipo- misma si el tipo cosa. tiene, si el tipo tiene, Porque el gobierno produce su propio dinero. no, Eso es lo el que gobierno, pasa, que el gobierno, Y la gente no- el gobierno, Claro, mezclan la contabilidad privada no. con la pública. La contabilidad No, no. privada, Mira, ahí- la empresa Disculpa, este va a está pagar la deuda. muy equivocado. Está, pero Bueno, Si vos- al infinito y más si allá, vos- como diría si Ujula vos Ujula me ayer. mostrás algún país en el mundo, Que pagó su deuda. no que haya pagado, sino que haya disminuido nomás su deuda gigante. Y que sea rico hoy. Y Sí. que Ahí bueno, le vas a dar la razón. Chile. Vos mismo estuviste en Chile. Pero en Chile ¿Cuánto, todos los cuánto, años cuánto crece era, la deuda pública. cuánto era la deuda externa en Chile en los 80? Sí, eso fue otra cosa. Ahí hicieron otro entonces, convenio. Bueno, pero entonces Hicieron agarrá a mi querido Sergio, Pero pasarle un ahora, lápiz porque no pudo y empezar a crecer escribir el tu país. ecuación para mostrar, pero sinceramente yo creo Bueno. que estás equivocado. No. Bueno, vamos a tener que, ¿cómo se dice? Hora más, se dice en guaraní. Times over. Estamos sobre la hora ya. Y además nos propusimos dar un ejemplo de lo que es el pensamiento crítico, las opiniones y los debates alrededor de esta apasionante cuestión que se llama catalaxia, ¿no? La ciencia que estudia los intercambios en ausencia del bien común, dice. Entonces hoy nosotros estuvimos, pero aún así nosotros hablamos del bien común, pero estuvimos hablando respetuosamente y vamos a seguir. Palabras finales y nos retiramos. Creo que Paraguay está haciendo muy bien la tarea. Paraguay tiene una perspectiva de crecimiento enorme, solamente que el sector público tiene que acompañar más, ampliando un poco más el déficit para que se pueda invertir en educación, salud, infraestructura y ahí tener las bases para que crezca el país. El único riesgo es La calificación de la deuda que nos pueden bajar, pero no necesitamos endeudarnos con el exterior para financiar. Solamente con el Banco Central. Nosotros aumentamos ese adelanto del Banco Central y podemos financiar todo lo que queremos, toda la capacidad ociosa de la economía. motorizada de esa manera. Claro. Palabras finales, podés hablar tranquilo. Y si le hacemos caso a Sergio, No, hablalo podemos tuyo. cerrar la puerta, apagar la luz el último y se No, va a hacer hablar fin del lo país. tuyo, hablar lo tuyo. No, en serio. O sea, No, pero hablar lo tuyo. no, pero en serio, te estoy diciendo en serio. ¿Cómo mira. se va a desarrollar el Paraguay? El Paraguay se va a desarrollar. Con el tenemos equilibrio. el equilibrio fiscal. Tenemos que cerrar el equilibrio, tratar de llegar a tener un superávit fiscal. Tenemos que generar ganancias de productividad. Tenemos que invertir en sectores claves y críticos, pero con recursos genuinos, no con recursos falsos, porque al final eso te va a llevar a la única cosa a perder todo lo que tuviste los 80 años de estabilidad del guaraní, se puede ir al mazo tranquilamente en 5 años. Entonces eso es algo que tenemos que cuidar mucho, proteger y valorar. Bueno, muchísimas gracias a quienes fielmente nos siguieron hoy. Les esperamos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, 20 horas, Catalaxia, el país de los intercambios. Como habrán visto, se puede discutir, se puede debatir. En la economía no existe la pureza química. Es una ciencia social, es inexacta. Los hombres somos impredecibles. Y por otro lado, nosotros tenemos que aprender los paraguayos a no etiquetarnos, eso es muy de ignorantes, como es la tradición aquí en el Paraguay cuando uno no está de acuerdo con el otro. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, les perdone también y muy buenas noches.